El título de la obra es Atahualpa, intentando otra mirada, y esto que estamos haciendo ahora en el Festival del Limna es la primera fase. Un poco lo que nos estamos proponiendo es, como dice el título, revisar estos momentos, estos acontecimientos de, no sé, unos llaman encuentro, otros desencuentro, del momento en que Pizarro llega al Tahuantinsuyo, captura a Atahualpa, y es un poco revisar estos acontecimientos, pero desde el lado del pensamiento y de la ideología, llamémoslo así, del poblador nativo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el runa nativo. Un poco para reflexionar y darnos cuenta que no todo lo que nos han contado en el colegio es exactamente tal como pasó, que hay muchas cosas que de alguna manera no se cuentan, no se dicen o no se explican. Y siempre vemos que aunque se haga mucho esfuerzo, siempre la historia está contada con una visión muy occidental. Entonces, un poco el reto de nosotros era tratar de rescatar el otro lado y tratar de investigar un poco cómo sería el hecho, pero visto desde el otro lado, ¿no? O sea, con otra mentalidad, con otra concepción del mundo, con otra manera de ver todo el universo completo, ¿no? Claro, un poco, digamos que ese enfrentamiento que tuvieron los incas, el imperio incaico con los españoles, crea una historia, pero la historia la hace quien la gana, y los conquistadores crean la propia historia, que son los españoles. Sí, pues eso es lo que, digamos, la consigna, ¿no? La historia la cuenta el que ganó. Entonces, nosotros hemos tratado o hemos buscado la mayor cantidad de información posible con respecto al hecho, ¿no? Sin importar mucho quién la cuenta, si era de los que ganaron o de los que perdieron. Y contrastando eso, hemos obtenido bastante información que hemos trabajado escénicamente, ¿no? Para generar este discurso desde el otro lado, o sea, desde este lado, mejor dicho, ¿no? Desde este lado de la orilla, también viendo un poquito lo que había aquí antes, ¿no? Un poco antes que lleguen los españoles, qué estaba pasando acá, para entender por qué la historia nos dice lo que pasó, ¿no? Que es una cosa increíble, pues. Los 13 del Gallo conquistaron el imperio del Tahuantinsuyo, o sea, que hay una inconsistencia tremenda, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando ahora. ¿Ahora lo presentan ustedes como una especie de antihéroe? No, no es precisamente un antihéroe. En realidad, digamos que de alguna manera es como un pretexto, ¿no? Porque para nosotros, ok, existe el Atahualpa, que es el personaje histórico que vivió y sufrió los hechos, pero además Atahualpa para nosotros encarna algo mucho más, algo cara ahora, porque estos acontecimientos para nosotros, y creo que para mucha gente que está involucrada en este proyecto, que ha sido un proyecto largo y de muchas discusiones y conversaciones, hay problemas que desde ese 1532 todavía no se terminan de resolver, cuestiones de identidad. Entonces, como que para nosotros Atahualpa es un símbolo de algo mucho más grande. Y es un personaje que en todo caso nos debe llevar a seguir reflexionando sobre algunos puntos, pero ya en un sentido más contemporáneo. O sea, ya no se trata de decir, ellos nos conquistaron, entonces ellos son los malos, nosotros somos los buenos. No, o sea, ese tipo de cosas están fuera del discurso de nosotros, ¿no? Pero sí hay cosas que tenemos que resolver, entonces mientras no se encaren, no se resolverán. No sé si antihéroe, pero tampoco lo ponemos como un santo. O sea, estamos tratando de encontrar las personalidades, bueno, a partir de la información que se tiene de los historiadores, de la historia, y tratar de poner las cosas de alguna manera, no sé, sin ninguna carga demasiado fuerte o demasiado sesgada. Imposible que no tengamos una ideología ni una postura ante estos hechos. Eso sí se ve en la obra, ¿no? Pero también sabemos de que el Tahuantinsuyo tenía una estructura y tenía una forma de ser, ¿no? O sea, no negamos, por ejemplo, que Atahualpa era un tirano, porque era la forma de gobierno, Claro. ¿no? Entonces tampoco estamos ocultando o ensalzando cosas que tampoco existen, no han sido, ¿no? En los diálogos hay una voz crítica con el tema esto del extranjero que viene al Perú, y, Sí. ¿no?
Y vivimos en demasiados prejuicios, una sociedad llena de prejuicios. Sí, nuestros paradigmas como sociedad pues, nos han condicionado en eso desde nuestra primaria educación, ¿no? O sea, primaria hablando de lo que sale de nuestros padres, de las conductas que aprendemos en el primer hogar. Tenemos estas cosas con las que vivimos, que en algún momento de nuestra vida decimos no podemos ser así, tenemos que cambiar, ¿no? O cuando se la vemos a otra persona decimos qué mal que sea de esa forma, ¿no? La doble moral. O decimos qué bueno que le esté pasando eso, dependiendo de muchas cosas Sí. que van a cambiar nuestro juicio, pues, ¿no? Si es nuestro amigo, qué bueno. Si es el amigo de mi ex, que a la que odio, entonces es que malo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de plantear acá. Nosotros llegamos aquí como producto de todo un proceso de cambios, revoluciones y etcétera, una serie de cosas. Entonces también es tratar de entender la historia para entender por qué somos de esta manera y no de otra, ¿no? O sea, se habla mucho de la identidad, de resolver el problema de identidad cultural, de una diversidad cultural, ¿ok? Y lo que sí creemos, y es lo que nos ha llevado a esta obra, es que para poder entender todas esas incógnitas que se vienen planteando desde hace muchísimo tiempo, es necesario revisar nuestra historia, porque ahí realmente están las causas de lo que hace que nosotros, como dice Daniel, seamos de una cuestión personal, familiar, es la cuestión de la culturalidad, por así decirlo, de la nación, ¿no? Ahora, una cosa, las obras de teatro carecen bastante de estos temas, ¿no? Se monta más cosas de afuera y se olvida el tema de identidad. ¿Por qué crees que sucede eso? No lo sé. ¿Es el mercado? Es una buena pregunta. Creo que sí, bueno, en principio también, o sea, si hablamos un poco de la historia del teatro peruano, yo particularmente creo que después de la década del 80, que fue una época muy convulsionada, donde muchas voces salían adelante, desde muchos frentes, entramos a una siguiente década, la década de los 90, donde las estructuras que manejaban el país se encargaron de acallar todas esas voces, ¿no? De volver todo más inocuo de alguna manera, ¿no? Y eso ha repercutido también en el teatro. Entonces ya no había ese afán de decir cosas, y entonces la gente empezó a refugiarse de alguna manera en los textos clásicos y empezó a montar las obras que ya estaban escritas y a representarlas tal cual. No necesariamente, no digo que eso ha sido una cosa general, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sí. Y no había una preocupación más allá de que, ok, con el teatro como manifestación artística, ¿qué más puedo decir que contar una historia? Más bien creo que en esta nueva década está volviendo a retomarse ese impulso, ¿no? Se está volviendo a pensar las obras de teatro ya no solamente como la forma o el momento de la diversión, sino también ¿para qué puede servir eso? O sea, me puedo divertir muy bien, la puedo pasar súper bien, me puedo emocionar, reír, llorar, pero eso también me puede servir para hablar sobre algunas cosas, sobre algunos temas, sobre algunas cosas importantes, ¿no? Y evidentemente en este momento, digamos, donde la cuestión medios de difusión es muy fuerte, ya no solo la televisión, el cine, el internet y todo eso, digamos que yo no sé si es el enemigo, o sea, no me gusta llamarlo así, pero sí hay una fuerte corriente comercial, ¿no? Que hace de pronto que para sobrevivir tenga que hacer concesiones, ¿no? Y en esas concesiones empiezo a caer, y esas concesiones se vuelven ya mi rutina, se vuelven mi forma de ser, y se van quedando de lado esas voces interiores que en algún momento pugnaban por salir, terminan siendo apagadas por el entorno, ¿no? Pero pasa en todo, ¿no? Sí, así es, ¿no? O sea, en realidad es una época difícil la que nos toca vivir, ¿no? Para nosotros, o sea, llegar a este momento ha sido sumamente difícil y doloroso. Es un proyecto que tiene como 3 años. Todo un parto. Sí, porque en el camino, ok, somos artistas, queremos decir cosas, pero toda esta cuestión del ideal siempre se para chocando con la realidad, ¿no? Y ok, pero tengo que ir al médico, tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que estudiar, ¿no? Entonces es buscar el equilibrio, ¿no? Robledo de Godoy decía que él, intentando muchas cosas, fue aplastado por la realidad, pues. Claro.
un poco por eso es el nombre de nuestro grupo, ¿no? Es Teatro de la Resistencia, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, y como actor, ¿tú cómo ves el panorama del teatro peruano? El panorama es bastante diversificado, ¿no? Y yo siempre hago la comparación con otros rubros laborales, y digamos, mientras no se afiance como una actividad que genere realmente ingresos, impuestos en sí, entonces no va a tener ningún tipo de protección por parte del Estado, ningún tipo de promoción Claro. por entidades públicas y privadas, ¿no? Las pocas que se dan para los actores son para muy pocos actores que tienen que trabajar muy duro. Y en otras cosas también. O sea, muy duro en el tema laboral, en el tema teatral o televisivo, ¿no? En el área en que se desarrollen. Ujú. Y además tienen que hacer lo otro para ir viviendo mientras tanto, ¿no? Cualquier otra cosa que hagan. Pero creo que estamos en una época, una vez más, porque siempre es esta visión esperanzadora de que ahora parece que sí va a arrancar, ¿no? De que tenemos más ofertas teatrales en un plano quizá más comercial, lo que genera pues mayores atractivos para las personas Claro. que se dedican a la actuación, se esfuerzan un poquito más, y para las empresas, ¿no? Para que Bueno, inviertan en... ahora me gustaría que invite esto, la obra se estrena el día jueves, ¿no? Sí, este jueves 14 a las 7:30 es el estreno de nuestra obra Atahualpa intentando otra mirada en el marco del 10º Festival de Teatro Peruano Norteamericano. Vamos a estar acá en el auditorio del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, en la avenida Angamos, esquina con la avenida Arequipa. Ok, bueno. Están todos cordialmente invitados. Acompáñenos en este estreno. Bueno, gracias. Nos vemos el jueves entonces. Nos Ok, vemos. gracias.